Fijaros que la cosa ya iba pum pum, pum pum, pum pum, que iba rapidito, porque en el 71-72 se hacía lo de los milagros y empezó a darle a las drogas, pues para el 73 ya había comprado un terreno en Guyana. Guyana está al lado de Venezuela, está en Sudamérica, y Guyana, su capital es Georgetown, y él había cogido cerca de allí en Guyana una zona, un terreno, en medio de la jungla para construir lo que sería su comunidad agrícola. Y entonces empezó a hablarles de eso a sus seguidores y decirles, oye, veniros conmigo, que eso va a ser la tierra prometida y ahí vais a poder vivir sin dificultades y va a haber sitio para todos. En 1974 empezó la construcción de los habitáculos en la comunidad agrícola en Guyana. Empezaron a hacer los habitáculos, el pabellón donde luego se reunirían todos, empezó a ponerse generadores de luz, a arar los campos donde luego pues haría plantación, pues habría pues verduras, etcétera. Pues bueno, pues empezó a construir todo y estaba preparado o pensado originalmente para unas 500 personas. Lo que pasa es que luego acabaron siendo el doble, que yo creo que con eso no contaba. O contaba con que luego con más dinero irían ampliando, pero al principio era solo para unas 500 personas. Empezó a llegar la gente, porque al principio fueron unos cuantos con Jim Jones, porque cuando Marshall Kilduff publicó su artículo, claro, había que interrogar a Jim Jones. A ver, había habido casos de abusos, había habido casos de, bueno, y también le querían preguntar por el uso de drogas, los apaleamientos públicos, porque también apaleaban incluso a niños cuando habían hecho algo mal, o se habían comportado mal, o habían hecho algo en contra del templo. Cuando fueron a por él ya se les había pirado para Guyana, y habían ido con él unos cuantos miembros. Lo que pasa es que luego empezaron a ir más. Había muchos, dentro de lo que eran todos los miembros que había registrados y no registrados en The People's Temple, muchos decidieron no ir. A ver, no fueron todos. Todavía se quedaron unos cuantos en Estados Unidos, pero sí que mucha gente realmente dijo, yo aquí no tengo nada, o yo aquí, pues bueno, y se fueron con él. Al principio estaba todo súper chachi, pero al final, pues bueno, conforme iba pasando el tiempo, ya se iba viendo que no era lo que había prometido, no había suficiente comida para todos, al final acababan comiendo siempre arroz, que comían como arroz 3 o 4 veces al día, y verduras, o sea que anda, que iban a ir bien al váter, bien. Cuando se duchaban les recomendaban que no lo hiciesen con la boca abierta porque el agua tampoco es que fuese muy potable. No tenían instalaciones para todos para dormir porque habían hecho como unas chozas, como una especie de lo que le llaman ellos cabins, pero no había para todos. Entonces pues, se dormía como se podía, las instalaciones no daban para todo el mundo, no dormían lo suficiente, trabajaban muchísimo porque trabajaban desde las 6 de la mañana que se despertaban, que los guardias que había allí, porque había gente que hacía de guardia, los despertaban, venga a levantarse a trabajar, hasta las 6 de la tarde, y luego por las noches tampoco podían dormir, porque el tontolaba los despertaba por la noche con un sistema de megafonía que había en todo Jonestown, porque al principio se iba a llamar Comunidad Agrícola, se acabó llamando Jonestown. Había un sistema de megafonía y él los despertaba por las noches para empezar con sus sermones, con sus idas de olla. Estamos hablando de una persona que dormía poco y le daba mucho a la droga y que tenía problemas, carencias emocionales y problemas mentales. Y pues él quería sentirse que alabado, él quería que todo el mundo lo alabase, que todo el mundo lo adorase, que todo el mundo hiciera lo que él decía. Y entonces, claro, todo lo que él iba explicando por megafonía, o que les decía por megafonía, venid todos ahora mismo al pabellón, se iban todos para el pabellón. Y entonces allí les estaba hasta las 2, las 3 de la mañana dándoles la turra, que si el mundo capitalista, que mirad qué mal está en Estados Unidos, que están haciendo ya campos de concentración. Todo era producto de su paranoia, todo era producto de su paranoia y de su imaginación enfermiza. Y los tenía hasta las 2, 3 de la mañana despiertos, ahí triqui-tri, 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 dándoles la turra. Y los niños, que estaban muertos de cansancio, si se quedaban dormidos, venía alguien y les daba con una caña
ahí como, clac, 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 como, despiértate que tienes que escuchar aquí a nuestro Dios. Claro, de privación de sueño. La gente estaba malnutrida, estaba falta de sueño, estaban agotados, bueno, no estaban bien. Ni él, por las drogas y todos sus problemas, ni los demás. Él tenía mucha jeta porque, como hacen todos los políticos que te hablan de socialismo, que uy, sí, todos somos iguales, todos, uy, repartir para todos iguales. El repartimiento nunca es igual, porque el que te viene con ese rollo, luego él tiene más que tú. Jones tenía mucho más confort en su cabañita. Y tenía su propio generador, tenía ventiladores, porque ahí hacía un calor que te flipas, tenía su neverita con pescado, con huevos, con carne, cosa que el resto de la gente no tenía, ni siquiera los niños, ¿vale? O sea, estaban todos malnutridos y de todo. Pero no, pero él estaba de puta madre, porque claro, él tenía que estar bien. Él tenía sus amantes, tenía sus drogas, tenía su carne, su huevo, su pescado y su todo y sus ventiladores. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Pero bueno, es que es muy bonito hablar de socialismo y hablar de igualdad y todo eso, pero eso es una utopía, porque luego siempre el que está arriba, él quiere tener más. Él cree que como está guiando a los demás, él necesita tener más. Y necesita tener más dinero, necesita descansar más, necesita comer más, comer cosas mejores. ¿Qué os voy a decir que no sepamos ya? Lo que era inquietante y muy espeluznante eran las noches blancas. De todas esas veces que los despertaba por megafonía y les decía que se reuniesen todos en el pabellón, a lo que le llamaba Noche Blanca, que les decía hay Noche Blanca hoy, era que los reunía a todos, les daba su típico sermón y hablándoles de lo malo que era el capitalismo y de que venían a por ellos. Siempre estaban en constante tensión porque pensaban que realmente la única información del exterior que tenían ellos era la que les daba Jim Jones y prácticamente todo lo que les decía era mentira. Entonces, en las noches blancas, después de darles la turra con todo esto del capitalismo, les hacía siempre la pregunta del millón. Y era una pregunta y 4 respuestas. Y solo una era la que Jim Jones quería oír, era la correcta. La pregunta era, si algún día el capitalismo venía a destruir su paraíso, ¿qué harían? La respuesta A era, me escapo a la Unión Soviética. Tienes un trecho, hasta la Unión Soviética desde Guayana, pero bueno, en fin. La respuesta B, me quedo en Jonestown para combatir a los invasores. Respuesta C, me escapó a la selva, la jungla. Respuesta D, me ofrezco para cometer un suicidio revolucionario. Yo hubiese elegido la jungla. ¿Qué te diga? A ver, tampoco sé, yo no puedo decir, porque hasta que no estás, y como lo dijo una superviviente en una entrevista, hasta que no estás en la misma y exacta situación, tú no puedes decir qué habrías hecho. Que hay mucha gente que luego ha criticado a los supervivientes. Mira, meteros la lengüita por el culo, porque de verdad que si hasta que no estáis en esa situación no sabéis lo que habríais hecho. Entonces, ¿para qué vamos a especular? De las 4 respuestas, Jim Jones, la que quería oír era la D, el suicidio revolucionario. Y al principio, como mucho, 3 personas levantaron la mano en las primeras misas, en las primeras noches blancas. Pero conforme iba pasando el tiempo, y además alguna vez lo hizo, repartía bebidas, en ese momento Kool-Aid, también, nota aparte, hay una discusión tan estúpida y tan absurda sobre si era Kool-Aid o Flavor-Aid. O sea, el Kool-Aid o el Flavor-Aid son como saborizantes, que también llevaban azúcar, pues como el bolero y todas estas cosas que le echas al agua para bebértelo, ¿no? Para que tenga mejor sabor, porque te aburre beber el agua sola, ¿vale? Entonces, siempre ha habido la discusión de si era Kool-Aid o Flavor-Aid, que sería como la marca Hacendado de Kool-Aid, ¿vale? Entonces, bueno, la marca blanca, que aún se me van a enfadar los de Mercadona. Es muy mala propaganda, porque luego eso lo mezclaron bueno, luego os lo explicaré, pero era muy mala propaganda que utilizasen eso, tanto para Kool-Aid como para Flavor-Aid. Yo solo sé que en un vídeo de los que yo he visto de Jim Jones enseñando en cámara todas las instalaciones, como él, muy orgulloso de todas las instalaciones, de esto es el comedor, esto es la cocina, esto, lo otro. Yo solo diré que en un vídeo de estos yo vi cómo abría una especie de arcón y estaba lleno de cajas que ponían claramente Kool-Aid.
Y él además lo dice, especifica cajas de Kool-Aid. Pero luego se dice que en la trágica noche última se utilizó Flavor Aid. A ver, yo ya entiendo que con lo que se mataron, con lo que se utilizó para matar gente, es mala propaganda para tu marca. Pero hay que ser fieles a la realidad. O era Kool-Aid o era Flavor Aid, pero no me jodas. Pero durante mucho tiempo se estuvo diciendo lo de don't drink the Kool-Aid. Se utilizaba la frase de don't drink the Kool-Aid, no bebas el Kool-Aid, porque, bueno, pues eso, lo que pasó, lo que pasará a continuación. Pero bueno, es que quería hacer ese pequeño inciso. Entonces, él, había noches en que había hecho como simulacros. Él, sin decirles nada, en estas noches blancas, les hacía beber a todos un vasito de Kool-Aid. Y entonces cuando ya les había dado el vaso y se lo habían bebido, les decía que habían sido envenenados, que les habían puesto veneno y que como mucho tenían 1 hora de vida. Entonces él se fijaba mucho en las reacciones de la gente, él se fijaba en quién estaba en paz como para morirse en paz, quién entraba en pánico, quién quería huir o quién se enfadaba o quién tal, para luego, al cabo de 1 hora, decirle era una brominola, no se envenenaron, era solo Kool-Aid, ya está, venga, todos a dormir, venga, que solo dentro de 3 horas tendré que levantaros para trabajar, hijos de puta. Era así, o sea, los manipulaba de esa manera. Entonces, claro, lo había hecho tantas veces. Al final, la mayoría de la gente elegía la opción D. Al final, la mayoría de la gente estaba tan cagada de miedo de todo lo que les explicaba de Estados Unidos que elegían el suicidio revolucionario. Es que es acojonante. O sea, la manera de lavar el cerebro, pero claro, te quitan horas de sueño, te hacen trabajar mogollón de horas, te dan mal de comer, no te funciona el cerebro igual. Te están manipulando y además, claro, se estaba aprovechando de gente que era muy buena. Eran gente que querían pertenecer a algo, que querían formar parte de un colectivo, formar parte de un grupo y hacer cosas buenas, hacer cosas para un mundo mejor. Entonces, eso fue una combinación brutal. El detonante que hizo que todo se acelerase más, porque si no hubiese pasado esto, pues quién sabe. ¿Quién sabe si se hubiese tardado más en ocurrir lo que pasó? Fue que antes de irse a Guyana, en San Francisco, había una pareja que la chica estaba embarazada, ella se llamaba Grace Stone, y cuando nació el crío, que se llamó John Victor, firmaron un acuerdo conforme Jim Jones, no sé por qué, también saldría, o sea, también sería el padre de este niño. De hecho, hubo un momento, cuando aún no habían ido a Guyana, cuando ellos insistieron en que a él lo llamasen padre y a su mujer Marceline la llamasen madre. Vale, firmaron este acuerdo, entonces Jim Jones era como que también era el padre de la criatura. Pero cuando empezaron todo esto de las palizas, todavía en Estados Unidos, cuando empezaron con las amenazas de si te querías ir del templo, palizas, etc., sospechaban un poco de Grace Stone porque ella no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Y ella se tuvo que ir por patas, porque es que querían matarla, básicamente. Entonces se tuvo que ir por patas, dejándose a su hijo atrás, porque es que no se lo podía llevar. Supongo que en algún momento quería intentar recuperarlo, pero en ese momento tuvo que coger las cosas, coger el coche y ¡shuu! Y de hecho, la primera noche o la segunda noche que se había ido, se habían encerrado en un hotel con otro que iba con ella también, y se asustaron porque oyeron ruidos de petardos, porque era el 4 de julio, pero ellos se pensaban y estaban convencidos que los habían perseguido para pegarles 4 tiros. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño, John Victor, se quedó con Jim Jones. Y Jim Jones se fue a Guyana y se llevó al niño con él. Entonces, Grace Stone lo denunció a Jim Jones y quería que le devolviese la custodia del niño y que le devolviese al niño. Hubo ahí un rifirrafe entre el gobierno de San Francisco y el de Guyana, y al principio amenazaron a Jones con decirle, oye, tienes 6 días, te hacemos un cerco aquí, tienes 6 días para devolver al crío. Pero Jim Jones dijo que mis cojones 33, dijo que no, que él no devolvía al crío. De hecho, tuvo aún una noche entera a la gente del poblado de Jonestown despiertos, armados con
azadas, con las... Esto que parece un tridente, coño, que no me acuerdo nunca cómo se llama. Bueno, pues todos ahí armados, despiertos por la noche, porque les dijo que iban a venir soldados y que los iban a atacar para llevarse a los niños. Todo esto porque le querían quitar al niño, que de hecho no era suyo, que era de esta mujer, de Grace Stone, ¿vale? Al final de la noche les dijo, mira, iros a la cama que parece que hoy no vienen. A veces parecía un poco como Gila este hombre, de verdad os lo digo. O sea, era como que ha llamado el enemigo, que no viene. Él, como aparte de que tenía pasta, porque tenía mal viviendo a la gente en Jonestown, pero el tío tenía pasta, manipuló de alguna manera al primer ministro de Guyana para que retirase los cargos de arresto. Y la cosa se quedó así, y él se quedó al niño en Guyana. Y le hicieron un gran fuck you a Grace Stone, que estaba esperando a que le devolviesen a su hijo. Grace Stone se juntó con otros, tanto exmiembros del templo como familiares de gente que estaba viviendo en Jonestown, pero que estos familiares querían recuperar a la gente que estaba en Jonestown porque creían que les habían sorbido el cerebro, y nunca mejor dicho. Hicieron un grupo en el 78, en el mismo 1978, que se llamaba The Concerned Relatives, que sería los familiares o los parientes o familiares preocupados, ¿vale? Entonces se llamaban los Concerned Relatives. Entonces todos estos estaban siempre intentando contactar, escribiendo a miembros del Congreso, y ahí sí que ya se vieron en la obligación de actuar. Escribían a miembros del Congreso para quejarse de que no conseguían contactar con sus familiares que estaban en Jonestown y creían que sus vidas estaban en peligro, que no estaban bien cuidados, que estaban pues con un dictador, etcétera, etcétera. Aparte de todo lo que se sabía del artículo que había escrito Marshall Kilduff previamente. Uno de estos congresistas fue Leo Ryan, y pobrecito Leo Ryan, Dios lo tenga en su gloria, era de esos políticos que ya no quedan, porque ya no quedan. Era de estos políticos que tenían reputación, era un congresista que tenía reputación de ser un hombre que le gustaba investigar. Por ejemplo, cuando le llegó un rumor de que se maltrataba a presos en la cárcel, hizo que lo metiesen en la cárcel anónimamente, sin que se supiese que él era un congresista, y se estuvo una semana en la cárcel para comprobar si estaban maltratando a los presos. En otra ocasión, pues por el tema este de que se amenazaba la vida de las crías de foca, pues él era del tipo de persona que se echaba delante de las crías de foca para que los cazadores no les hiciesen daño a las crías de foca. Entonces, claro, él luchaba por este tipo de causas, entonces él se empezó a preocupar, le llegaron cartas de este grupo de familiares y exmiembros, se entrevistó con ellos y dijo, aquí hay algo que no rula. Aquí hay algo que no funciona, a mí esto me huele a chamusquina, hay que ir a Guyana. Así que nos plantamos en el 14 de noviembre de 1978, cuando Leo Ryan se traslada hasta Guyana en avión, con su delegación, con otra congresista, no sé si en ese momento era ya congresista o era su ayudante, pero que se llamaba Jackie Speier. Iban con medios de comunicación, o sea, con reporteros, porque iban con un reportero, con un cámara, con un fotógrafo, y también con los miembros de The Concerned Relatives, o sea, con los exmiembros, con los familiares, etc. Entre ellos también iba Grace Stone. Al principio, cuando llegaron el día 14, Jones dijo que nanay de la China, que tú no entres aquí en Jonestown, porque no quería saber nada, y mientras tanto, claro, él les iba comiendo el coco a los habitantes de Jonestown, que ha venido aquí, que quieren investigar, que quieren ver a ver cómo estamos aquí, porque quieren reventar nuestro paraíso terrenal, bla, 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 bla. Pero al final, se ve que el abogado de The People's Temple se metió de por medio, lo acabó convenciendo. Le dijo, oye, déjalo pasar, estaría mejor si lo dejas pasar, dejas que vaya allí, aunque sea un día o unas horas o lo que sea, y lo convenzas de que aquí la gente está de puta madre. Y así, pues oye, mejor propaganda para ti y ya está, y te dejarán en paz. Total que al final lo convenció y Jones le ofreció un pase de 24 horas para ir a Jonestown y pues ver cómo estaba todo.
Y mientras tanto, él estuvo convenciendo a los habitantes de Jonestown para que fingieran felicidad, que dijeran que todo era fantástico, que estaban de puta madre en Jonestown, que no querían irse de allí y que eso era el paraíso. Aparte de eso, es que les había mentido Jones y les había dicho que no que era un congresista, Leo Ryan, sino que era un agente de la CIA. O sea, ya más paranoia, ya imposible. El viernes 17 de noviembre de 1978, que es cuando ya habían conseguido que les dejasen ir a Jonestown, llegan a Jonestown con una camioneta, llegan allí todos sonriendo, todos enseñándoles todo lo que tenían, que es el pabellón de los niños, del que Marceline estaba muy orgullosa porque a ella le encantaban los niños y estaba muy orgullosa del pabellón que tenían donde educaban a los niños. Les enseñaron, bueno, pues todas las instalaciones y luego por la noche hicieron una fiesta, una gran fiesta que estaban todos ahí con sus mejores galas, hubo músicos, hubo cantantes, bueno, eso era jauja, la gente bailando, la gente pasándoselo teta, bueno... Leo Ryan fue hablando con gente, todo el mundo le dijo lo que Jim Jones quería que dijeran, que estaban todos de puta madre. Había 2 personas que estaban viviendo allí que no estaban para nada a gusto y que se querían pirar y vieron la oportunidad para irse si lograban hacérselo saber a este grupo que había venido a visitar Jonestown. Don Harris era corresponsal de la NBC News y había ido allí pues como reportero, pues para, bueno, iba dando vueltas ahí por la sala, iba grabando, porque hay imágenes que se ve como alguien va grabando por la gente que va bailando, cantando, etc. Y de repente nota que alguien le pone una nota de papel aquí en el brazo, que se le intenta poner pues aquí, donde doblas aquí el codo. Pero la nota se cayó. Y de repente un niño empieza, ¡le ha pasado una nota! ¡Le ha pasado una nota! Porque es que hasta los niños los tenían lavados el coco. O sea, tú no podías decirle ni a tu propio hijo que tú te querías ir de allí, porque tus propios hijos te podían delatar. Porque lo primero que hacía Jones en Jonestown era separar a los padres de los hijos, porque decían que las relaciones entre padres e hijos que eran muy egoístas, entonces lo que hacían era separarlos, pero básicamente era para poner a padres contra hijos y para que no se protegiesen entre ellos, sino lavarles el cerebro a los más jóvenes para que si veían que sus padres, por ejemplo, se planteaban irse, pues que los niños los delatasen. Entonces en ese momento ese niño empieza a, ¿le ha pasado una nota? ¿Le ha pasado una nota? Y el que le pasó la nota, Vernon Gosney, que es el que había escrito la nota de que él y otra compañera de allí de Jonestown se querían ir, la cogió del suelo, se la dio a Tom Harris, el corresponsal de la NBC, y le dijo, me parece que se le ha caído algo. Y luego a un guardia que lo estaba vigilando le dijo, no, yo he recogido un papel que se le ha caído y se lo he dado y ya está. O sea, lo que pasa es que el tío estaba ya cagado porque dijo, a mí me han pillado y como se enteren de que le he pasado la nota, me matan. Don Harris, bueno, cogió la nota, se acercó a donde estaban Leo Ryan y Jackie Speier y les dio la nota. Leo Ryan leyó la nota y en la nota decía, bueno, ponía los nombres de las 2 personas que se querían ir y decía, por favor, sacadnos de Jonestown. Hacía referencia a Vernon Gosney y a Monica Bagby. Durante la fiesta, después de haber leído la nota, Leo Ryan se acercó a Vernon y le dijo, así como, porque claro, tenían que hablar así como muy de que no se diesen cuenta ni Jim Jones, ni los guardias, ni nada. Le dijo, vosotros sois los que me habéis mandado la nota, vale, que sepáis que sois los primeros en tener sitio en mi avioneta. Les dijo que les iba a sacar de allí. Que sí, que ningún problema, que los sacaba de allí si se querían ir. Ese día, después de la fiesta, pues aún incluso se quedaron a dormir, porque les habían preparado incluso un sitio para dormir a todo el grupo que había venido a visitar Jonestown. Al día siguiente, que es el fatídico 18 de noviembre de 1978, y que pasarían mogollón de cosas, aparte de los que se querían ir con Leo Ryan en avioneta, hubo una chica que se llama Leslie Wagner, creo que se llama, que tenía un niño de 3 años. Ella cogió, dijo, esto pinta muy mal, yo me piro porque aquí se va a liar parda. Y era de las que llevaba muchísimo tiempo con Jim Jones, pero es que cada vez estaba más, más en desacuerdo. Entonces, como vio que no iba la cosa por buen término, cogió, le dijo a su madre, me voy de picnic, que su madre dijo, ¿tú de picnic de qué? Pero bueno, la dejó ir. Se fue a través de la selva.
con 2 cojones, cogió a su hijo de 3 años y se fue a través de la selva, pero dijo, yo en plena luz del día, cuando todavía estaban aprovechando todo el despiste de que, claro, se lió parda porque se enteraron de que le habían pasado una nota, que Leo Ryan se iba a llevar a 2 personas de allí, etc. Entonces, como estaban todos tan liados ahí en el pabellón, nadie se dio cuenta de que esta mujer se iba. Y esta se fue jungla a través y acabó saliendo de allí con su hijo. Don Harris, el corresponsal de la NBC, se entrevistó en ese momento, y hay un vídeo también grabado, entrevistó a Jim Jones, le enseñó la nota que le habían pasado y le dijo que si tenía algún problema, que si había gente que se quería ir, pues que sí se podían ir libremente. Jim Jones se le veía bastante molesto, porque recordemos que no le gustaba que la gente lo abandonase, pero en ese momento él tuvo que fingir y dijo que no pasaba nada, que la gente era libre de irse y que siempre tendrían un sitio allí, que siempre tendrían un lugar para ellos allí. Entonces Leo Ryan lo que hizo fue pedir como vio que más gente se unió, o sea, estamos hablando que de 2 personas pasaron a ser una veintena, 20 personas más o menos que se querían ir. Leo Ryan contactó, de alguna manera pidió que le mandasen una segunda avioneta a Port Kaituma, que es donde tenían que ir a coger el avión de vuelta, la avioneta de vuelta, y dijo que él se quedaría atrás, que fuese primero Jackie Speier con otras tantas personas y que utilizasen la primera avioneta y él se esperaría la segunda. Ahí en ese momento fue todo un poco lioso porque claro, había gente que estaba allí que no quería que se llevasen a niños porque había una familia que se quiso ir y que se llevaban niños y todo. Había gente que era muy devota de Jim Jones pegando gritos que no querían que se llevasen a los niños, etcétera. Mientras tanto, en la camioneta donde se subía la gente que se quería ir, se subió Larry Layton. Larry Layton era, bueno, los otros que se querían ir dijeron, ¿qué coño pinta este aquí? Porque era de los más fanáticos de Jim Jones. Y dijeron, este no pinta nada aquí, este no es un desertor. O sea, este no os fiéis de él. Y mientras tanto, empezó a caer un aguacero, se volvió todo un barrizal, no había maneras de mover la camioneta que se los tenía que llevar, y en todo esto aparece un hombre con un cuchillo e intenta, delante de Jim Jones y de otras personas en el pabellón, intenta atacar a Leo Ryan y matarlo. Que acabó con heridas Leo Ryan, pero no lo mató porque otros miembros del templo lo detuvieron. Entre uno de esos miembros que detuvieron a este que quería matar a Leo Ryan estaba Tim Carter. Tim Carter es otro de los que se salvaron, uno de los supervivientes, que él llevaba muchísimo tiempo también con Jim Jones y realmente Jim Jones confiaba en él y él tenía a su pareja y a su hijo allí en Jonestown con él también. Pero ya hacía tiempo que Tim Carter estaba viendo que a Jim Jones le estaba yendo mucho la flapa, que estaba haciendo cosas que él no estaba de acuerdo con ello, y en ese momento, por la reacción que tuvo Jim Jones cuando intentaron matar a Leo Ryan, Tim Carter dijo, este está mal, o sea, mi líder es un puto asesino. Con lo que pasó, intentando matar a Leo Ryan dijo, a tomar por culo, no vamos todos, ya nos esperaremos ahí en Port Kaituma a que venga la segunda avioneta. Y se fueron todos a Port Kaituma, incluido Larry Layton, que era el que os he dicho que era muy fanático de Jim Jones y que ahí no pintaba una mierda. Cuando ya se habían ido, Jim Jones hizo que unos cuantos hombres armados cogieran un tractor y también se dirigieran a Port Kaituma. Port Kaituma, que estaba a más o menos unos 10 kilómetros de Jonestown. Mientras están allí en Port Kaituma, a Leo Ryan hay un reportero que le está entrevistando, Jackie Speier está intentando embarcar a la gente en la primera avioneta, que era un poco más pequeña, en la que por ejemplo estaban Vernon Gosney, que es el que pasó la nota de nos queremos ir de aquí por favor, pero también había entrado en esa avioneta Larry Layton. De repente ven que llega un tractor con gente armada y la gente armada empieza a disparar. Pero pum, pum y pum y pum. Vernon Gosney, que estaba ya dentro de la avioneta, empieza a gritar, están matando a todos, y Larry Layton le pega 2 tiros a él y también 2 o 3 tiros a Mónica, que era otra chica que
la otra chica de la nota, que también se quería ir de Jonestown. Pero al final, entre unos y otros ahí en la avioneta, consiguen quitarle la pistola, forcejeando con él, y lo desarman. También hieren a los que estaban disparando, los hombres que habían venido con el tractor y que estaban disparando, también hieren en la pierna a Jackie Speier, y ella se hace la muerta quedándose estirada debajo de la avioneta. Pero ella ya realmente pensaba que se estaba muriendo porque le habían destrozado un brazo y una pierna, creo. De hecho, luego dijo más adelante que creía que igual le tenían que amputar o la pierna o el brazo. Otros tantos heridos intentaron esconderse entre las hierbas y un grupo de niños que hay una niña que luego, superviviente, que luego habló ya de adulta. A su madre la mataron porque estaban su madre y su padre allí. El padre sobrevivió. Les dijo que se fuesen corriendo hacia la jungla y a la madre la habían matado, le habían pegado un tiro en la cabeza, bueno, todo por ahí por el suelo, y hizo que las niñas se fueran corriendo hacia la jungla, pero les dijo que no se adentraran más, que se quedaran por ahí cerca, que luego las iría a buscar. Lo que pasa es que luego se fueron jungla adentro, las pasaron las de Caín, pero luego al final las acabaron encontrando y sobrevivieron. A Leo Ryan lo habían disparado y cuando ya... O sea, en lugar de tomarse la molestia de matar a todos y de rematar a todos, directamente lo que ellos querían era rematar a Leo Ryan. Para ellos, Leo Ryan era el que tenía que morir. Entonces, ya cuando ya él estaba en el suelo, fueron, lo remataron, se aseguraron de que estaba muerto, cogieron el tractor y se fueron, sin acabarse de asegurar si los demás estaban vivos o no. Al final hay 5 muertos. Leo Ryan, el congresista, el fotógrafo Greg Robinson, del San Francisco Examiner, el cámara Bob Brown y el reportero Don Harris, el que os he dicho que era el corresponsal de la NBC, y una desertora de Jonestown, que era Patricia Parks, que su marido es el que consiguió que los niños se fuesen, sus 2 hijas y otros niños se fuesen hacia la jungla y todo. Al final los niños sobrevivieron y el padre también, pero la madre, Patricia Parks, RIP. A todo esto, como Jim Jones ya sabía lo que iba a pasar y que se iba a liar parda, porque luego un poblado que estaba cerca de Port Kaituma escuchó los tiros y luego llegaron allí y se encontraron lo que se encontraron y movilizaron a los soldados, Jim Jones, antes de que pasase todo eso, él ya reunió a todo el mundo en el pabellón y les dijo que al final que los habían traicionado, que Leo Ryan, que ya lo habían matado, cuando probablemente ni siquiera estaba muerto todavía. Pero bueno, en fin, él se adelantó porque le corría prisa. Y como lo vio todo tan perdido, pues dijo, venga, nos han traicionado, van a venir a por nosotros, nos van a encerrar en campos de concentración, a los niños los van a esclavizar, tenemos que hacer un suicidio revolucionario. Eso ya era la noche blanca definitiva. Aquí el tema es que había como 3 escenarios. Estaba Port Kaituma, estaba Jonestown, pero es que a su vez también estaba Georgetown. Los hijos de Jones, tanto Stephen, que era el hijo biológico, como Jim Jones Jr., que era adoptado, estaban con otros tantos chicos de Jonestown y se habían ido a Georgetown como equipo de básquet para hacer un partido, jugar un partido contra un equipo de allí de Guyana. Y estaban alojados en una casa que era de The People's Temple y que la tenían como sede de The People's Temple en Georgetown, que es la capital de Guyana. ¿Vale? Entonces habían hecho el partido, se habían ido unos cuantos a ver una peli al cine, y entonces les llegó la noticia por radio. Había una mujer que se llamaba Sharon Amos, que estaba allí, que era muy también devota de Jim Jones, y avisó a Jim Jones Jr., el hijo de Jim Jones, que se pusiese en la radio porque estaba hablando su padre. Jim Jones le habló en clave a su hijo y le dijo, Jimmy, vamos a visitar a Mr. Frazier. Los Ángeles Vengadores han visitado a Leo Ryan. Necesitamos que vengues nuestras acciones. Claro, él luego en una entrevista lo dice, eso era un código de mi padre que significaba, vamos a suicidarnos, Leo Ryan ha sido asesinado, mata a todos y suicídate. O sea, mata a todos, a quien estuviese en contra o quien se pusiese de por medio y a todos los que estaban en la sede de The People's Temple, porque estaban Sharon Amos, su hija, había niños, estaba el equipo de fútbol de Jonestown allí, que estaban allí alojados porque habían hecho el partido, estaba el hijo biológico de Jim Jones, estaban todos allí. Jim Jones Jr. le dijo, ni de coña, o sea, no.
Le dijo que no a su padre, que no iba a hacer eso y que la gente de Jonestown no merecía morir y que no tenían por qué morir la gente de Jonestown. Entonces, claro, su padre se pilló un cabreo que pa' qué, ya vio que ahí no tenían a qué rascar, pero Sharon Amos ya empezaba ahí a pensar, pues ¿cómo nos matamos? Pues con una cuerda, pues con un cuchillo, pues con un no sé qué. Los hijos de Jim Jones cogieron el coche enseguida, se fueron corriendo a la embajada de Estados Unidos, les avisaron de lo que pasaba y les dijeron, mandadnos a Jonestown porque podemos intentar detener lo que vaya a pasar, porque podemos intentar detener una matanza, es que puede haber una matanza. A la embajada de Estados Unidos les importó 3 mierdas y vamos, que no les ayudaron ni les mandaron a Jonestown ni nada. Cuando volvieron a la casa que era The People's Temple en Georgetown, oyeron gritos y bueno, dando golpes en la puerta y todo. Resulta que Sharon Amos se había encerrado con su hija, no sé si con otro hombre y con los niños que había en la casa en el baño. Y les cortó el cuello. Básicamente todos se cortaron el cuello. Le cortaron el cuello a los niños y luego entre ellos pues tracatrá. Lograron sacar de allí con vida a Stephanie, que era una de las sobrinas tanto de Stephen Jones, de Stephen Gandhi Jones, que es el hijo biológico de Jim Jones, como de Jim Jones Jr. A esa la pudieron sacar con vida, pero todos los demás estaban muertos. O sea, ellos sí que habían hecho el suicidio revolucionario. Y pasamos a lo más, no sé, lo más doloroso, lo más trágico, porque hay una cinta de audio, se grabó. O sea, Jim Jones, puto sádico de mierda, grabó en cinta de audio todo. Cuando ya los reunió allí, les empezó a hablar, les empezó a decir de que Leo Ryan estaba muerto, que los fascistas iban a por ellos, que los iban a esclavizar, etcétera, y que tenían que cometer un suicidio revolucionario. Tú puedes oír en esa cinta, si la buscáis la encontráis, porque en YouTube está. Y de hecho, incluso Jordi Wild tiene un vídeo que está analizando la cinta y explicando y diciendo lo que dice, porque claro, también si lo pones con subtítulos, pues entiendes lo que dice. Hay gente hablando en la cinta, porque hubo una mujer que dijo que bueno, que ellos no tenían miedo a morir, pero ¿por qué tenían que morir los niños? Y Jim Jones dijo que de ahí no salía nadie con vida, que había que suicidarse, que era mejor eso que lo que les iba a esperar, porque lo que les iba a esperar era el infierno, etcétera, etcétera. No había posibilidad de salir de allí, o sea, directamente. Mezclaron unos calderos con cianuro y con Kool-Aid o Flavor Aid, me da igual, con también tranquilizantes y sedantes. Entonces, su táctica fue muy buena. Ahí es un estratega el tío, porque primero hizo que los adultos le dieran el veneno a los niños. Claro, tú como padre, si tú ves que tu hijo ya se ha muerto envenenado con cianuro, ¿tú qué haces? O sea, era una manera como de, bueno, ya hemos matado a los niños, pues es que ahora ya nos matamos nosotros, porque es que después de haber matado a 300 niños, porque murieron 300 niños, claro, es mucho más fácil manipular a los padres para decir, ya se ha muerto tu hijo, pues ¿qué más te da? Pues muérete tú también y te reúnes en el cielo con él, ¿no? Primero mataron a los niños, o sea, con unas jeringas les daban la mezcla. La cinta la verdad es que te pone un poco los pelos de punta. A ver, yo la he escuchado un par de veces o 3, más que nada por el entender lo que dicen, ¿no? Porque había gente que sí que protestaba o que no estaba a favor de hacer eso. Entonces, claro, la gente que sí que estaba a favor se bebió voluntariamente el veneno, o sea, el cianuro con la bebida, y la gente que no quería se le inyectaba, se lo inyectaban a la fuerza. O sea, de ahí tú no salías vivo, porque tenías a los guardias allí, con armas, con ballestas, y o te mataban ellos, o te bebías el puto caldorrio ese, o te lo inyectaban. Pero el tema es que tú ahí te morías. En la cinta puedes escuchar cómo Jim Jones va hablando, que además por la voz que tiene se le nota que va drogado hasta las cejas, hasta las trancas, y oyes gritos de los niños, oyes de todo. De todo. Entonces, bueno, quien tiene estómago para escucharlo, quien tenga morbo de escucharlo, interés por escucharlo, pues bueno,
La verdad es que lo que dices son una sarta de mentiras porque nada de lo que les estaba diciendo era verdad, pero era para conseguir que la gente se suicidase. Ya está. Lo más triste es que Tim Carter, el que os he dicho que se estaba planteando irse, que había detenido al que intentaba matar a Leo Ryan, él tenía allí a su pareja y a su hijo, habían ido allí al pabellón cuando los habían reunido, pero él no sabía qué hacer, él quería irse de allí, pero claro, ¿cómo lo haces? Si estás vigilado, si hay guardias por todas partes, no te puedes escapar. Él se salvó porque entonces, como era uno de los más cercanos a Jim Jones, vino alguien por detrás, que también era muy cercano a Jim Jones, le dijo, vente para acá, y a 2 o 3 de los más cercanos les dieron la misión de llevar unas maletas que estaban repletas hasta los topes de pasta, irse a través de la jungla para que no los pillasen, y llevar y entregar esas maletas con dinero a la Unión Soviética. O sea, es que el tío estaba fumadísimo. O sea, Jim Jones estaba fumadísimo, que dices, pero ¿cómo vas a llevar ahí esas maletas? ¿Y cómo llegan? Si les has quitado el pasaporte a todos, porque a todo el mundo que llegaba a Jonestown le quitaban todo, sus pertenencias, el dinero, el pasaporte, todo. O sea, es que el tío no estaba... Tim Carter se acordará toda la vida y la verdad es que si ves el vídeo con la entrevista se te ponen los pelos de punta y te sabe muy mal por él, porque claro, él, mientras estaban explicando lo que tenía que hacer con el dinero, él estaba escuchando ya cómo gritaban los niños, o sea, él estaba escuchando lo que estaba pasando en el pabellón y en ese momento él supo que su mujer y su hijo estaban muertos. Entonces... Se habla mucho de las víctimas, de todos los cuerpos que se encontraron, pero no se habla suficiente sobre los supervivientes, lo mal que lo tuvieron que pasar, el shock postraumático que se les quedó después, que encima los culpabilizaron mogollón, o sea, no, en fin. Cuando estaban matando a los niños, cuando los estaban envenenando, Marceline, la mujer de Jim Jones, empezó a gritar, empezó a intentar pararlo. De hecho, en el audio escuchas a Jim Jones diciendo madre, no, por favor, madre, no, porque ella no quería que matasen a los niños. Cuando vio que estaban todos los niños muertos, ella voluntariamente se tomó el veneno, porque dijo, a tomar por culo, o sea, ya se han cargado a todos los críos, pues yo ya me suicido también. O sea, y al final, el muy cobarde... Porque claro, él iba hablando, se iba quedando solo, porque se iba suicidando todo el mundo, se iban bebiendo todos el bebercio o les inyectaban el veneno. Y al final, él no se bebió el cianuro, él se pegó un tiro en la cabeza. Y lo encontraron al día siguiente con un tiro en la cabeza. Claro, cuando había pasado lo que pasó en Porcaituma, mandaron el gobierno de Guayana, mandaron soldados. Les dijeron que fuesen por la noche a través de la jungla hasta Jonestown sin hacer ruido para poder apresar a Jim Jones. Pero ellos no sabían que en ese momento ya estaba teniendo lugar el envenenamiento colectivo, el suicidio revolucionario. Cuando llegaron a altas horas de la madrugada a Jonestown, lo único que veían eran pilas de cadáveres. O sea, lo que es el pabellón y todo alrededor, todo eran pilas de cadáveres de gente que se había tomado el cianuro, o sea, básicamente. De ahí, aparte de Tim Carter, se salvó una señora mayor que se había escondido debajo de su cama, en su bungalow, y otro chico que hizo ver como que estaba ayudando a mover los cuerpos, porque claro, cuando todavía había gente bebiéndose el cianuro, ya había gente muerta. Entonces él hacía como que, que estaba moviendo los cuerpos, pues como para acomodarlos o para apartarlos, y aprovechando que no había un guardia vigilándolo, se piró. Ese también se quedó bastante tocado de la cabeza. Grace Stone, que se había quedado en Georgetown y no había ido a visitar Jonestown, luego más adelante se enteró, porque claro, obviamente su hijo estaba allí, en Jonestown. Más tarde se enteró de que su hijo también había muerto allí, porque había sido de los primeros en morir, porque a los niños les dieron primero el veneno. Así que tanto luchar por su hijo y al final, pues bueno, Jim Jones se lo llevó por delante. Leslie Wagner, que es la que os he dicho que con 2 cojones la mañana del 18 cogió a su hijo de 3 años y se fue a través de la jungla, llegó a caminar 48 kilómetros hasta que llegó a un pueblo y allí se enteró de lo que había pasado en Jonestown. Y en Jonestown se habían quedado y murieron su marido, su madre, su hermana y su hermano, sus sobrinos y sus cuñados. O sea... Vernon Gosney, que es el que le dio la nota de que se quería ir a Don Harris,
Él se fue, se recuperó de las heridas, de los disparos que le dio Larry Layton en la avioneta, se recuperó, acabó siendo policía, pero en su momento, cuando se tuvo que ir de allí, se pudo ir porque Jim Jones le hizo firmar un acuerdo conforme dejaba allí a su hijo de 5 años, que se llamaba Mark. Vernon supongo que no imaginaba lo que iba a pasar y que iba a ser tan gordo, y como les había lavado tanto el cerebro con el tema del racismo Jim Jones, pues él pensó que su hijo, al ser mulato, pues que lo iba a pasar mal en Estados Unidos, porque se pensaba, o sea, realmente creían que estaba tan mal el tema en Estados Unidos como Jim Jones le había dicho, pero claro, peor estaban en Jonestown. Entonces dejó al niño allí, pero su intención era volver en algún momento para poder recuperarlo, pero no pudo ser, porque también se lo cargaron, igual que a John Victor. Larry Layton, por lo que pasó en Port Kaituma, cumplió 18 años de cárcel. Por la masacre de Jonestown nadie fue condenado, porque claro, es suicidio, es muerte, es asesinato, ¿qué es? Claro, sí, a mucha gente la encontraron con la marca del pinchazo, porque donde les pinchaban el cianuro luego se les hacía como una ampolla o algo, entonces sí, a mucha gente se le vio que les habían obligado a morir, básicamente, inyectándoles el cianuro, pero la gente que se lo tomó libremente porque realmente creían en el suicidio colectivo, ¿qué? Entonces nadie fue condenado por esa masacre. Y luego Jonestown acabó siendo abandonada. Durante unos primeros años lo mantuvieron en el gobierno de Guyana y al final lo acabaron dejando que se abandonase, que se dejase ahí, que se lo comiese la jungla. Y bueno, pues para un patuculo para Jim Jones, pues The People's Temple en San Francisco, que todavía existía, acabó siendo una iglesia coreana presbiteriana. Jonestown es un poema. Hay muchos vídeos sobre el tema, hay muchos documentales, hay muchos testimonios, hay muchos vídeos, tenéis vídeos de todo, o sea, tenéis el audio de la noche nefasta, tenéis vídeos de Leo Ryan en el momento del tiroteo en Port Kaituma, tenéis vídeos de Leo Ryan en Jonestown cuando hicieron esa fiesta tan super chachi de qué bien que nos lo pasamos todo, pero bueno, en fin... Es que es difícil no hacerlo largo, es difícil coger todo esto y hacerlo en un vídeo de media hora, porque siempre se habla de la masacre, siempre se habla de los muertos, pero creo que hay que entender todo el proceso que llevó a que la gente estuviese tan lavada del coco, y también hablar pues de casos de supervivientes, de los hijos de Jim Jones, que condenaron lo que hizo su padre, obviamente porque no estaban de acuerdo con ello. Y creo que es muy difícil hacer un vídeo más corto. Luego, pues eso, si queréis más información, pues podéis ir buscando. Hay fotos, hay de todo. Hay fotos incluso de Jim Jones ahí estirado, muerto, con el tiro en la cabeza. Por cierto, se murió con 47 años. 47 años muy mal llevados, tío. Es que menuda vida de mierda, tío, en serio. Pero bueno, eso es lo que hace el que no te den amorcito de pequeño. Pero bueno, hay mucha gente que eso no es excusa, porque hay mucha gente que tampoco tienen una infancia maravillosa y no se dedican a hacer lo que hizo él. Pero él realmente necesitaba sentirse parte de algo y quería que todos lo adoraran y que nadie lo abandonara. Era tenía problemas de apego. Este chico tenía problemas de apego. Espero que os haya gustado este vídeo. Igual no es tan hilarante como el otro, pero tiene sus puntos. Moraleja: sé buena persona, independientemente de si vas a la iglesia o no, de verdad. Moraleja: que te vengan y te digan que un sistema político, llámesele fascismo, socialismo, lo que sea, es la quinta maravilla, no. Porque siempre va a haber uno que va a querer estar por encima de ti, va a querer mangonearte, va a querer decirte lo que tienes que hacer y cómo tienes que vivir y cómo tienes que pensar. Y una de las supervivientes, por cierto, Leslie Wagner, la que cruzó la jungla con su hijo, lo dijo en una entrevista. En ese momento fue muy fácil convencer a la gente porque había una revolución, un cambio de política y de religión en la sociedad y había mucho miedo.
y ahora mismo estamos en la misma situación. Hay un batiburrillo de creencias, hay un batiburrillo de política, hay un batiburrillo de todo, de inseguridades, de desinformación, de fake news, de miedo, etc. O sea que esto podría volver a pasar. No quizá con un líder de un culto, de una religión, pero con el tema política lo están haciendo muy bien. En fin, espero que os haya gustado y que me dejéis comentarios aquí abajo de vuestras teorías y de vuestras opiniones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Guapas.